Le damos la bienvenida a Mónica, Celeste y a Gustavo y les vamos a pedir que se presenten en el marco de las jornadas de periodismo y comunicación que se desarrollan dentro de la Universidad Nacional de San Luis. Mónica, te escuchamos. Buenas tardes, chicos, gracias por la invitación. Mi nombre completo es Mónica Andrea Guevara, soy locutora nacional y hago también tareas de periodismo y me ha quedado pendiente aún la licenciatura en comunicación. Hace 25 años que trabajo en los medios y algo de 15 años en lo que es la televisión, donde comencé como cronista y bueno, de a poquito fui incorporando otro tipo de funciones más allá de hacer algún tipo de locución. Esto tiene que ver con la parte periodística, la producción en algunas notas de noticiero, de los contenidos, de la edición de las mismas. Si bien, como les decía, entré a trabajar como locutora nacional, que es el título que he recibido, bueno, desempeño también tareas de periodismo en Carolina Cable Color y TVC Puntana, que por ahora es el único medio en el que me encuentro, y previo a esto, bueno, había iniciado mis actividades en los medios radiales de aquí de San Luis. Gracias, Mónica. Gustavo. Bueno, mi nombre es Gustavo Alossi, soy periodista, locutor nacional. Hace poco más de 30 años estoy trabajando en los medios de San Luis, empecé en radio. Bueno, continúo trabajando hoy por hoy en una de las radios de aquí de San Luis, en Radio Total, en un programa matinal. Y bueno, también en Canal 13 San Luis, con distintas tareas, pero bueno, mayormente trabajando en la conducción de los noticieros de ese canal ya hace 28 años. Gracias, Gustavo. Celeste, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Celeste Gómez, soy comunicadora social. Soy de Río Negro, nací en Río Negro, pero ahora vivo en Tierra del Fuego, hace 11 años ya. Y desde 2012 aproximadamente empecé a trabajar en lo que es comunicación, primero como trabajando en diferentes dependencias, haciendo comunicación institucional y prensa, y desde 2016 trabajo en la televisión pública Foina, de Tierra del Fuego. También empecé como cronista en noticiero y después ya empecé a hacer tareas de producción. Estuve haciendo producción de otros contenidos, también de otros programas, y ahora actualmente estoy nuevamente en el noticiero, también haciendo la parte de producción. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, a esta presentación. Y empezamos con un tema que para nosotros comienza el texto desarrollado sobre lo que hace a la producción en televisión. Y una de las particularidades de empezar a hablar de televisión nos enfrentaba con el hecho de qué era la televisión hoy en día. Entonces, ¿y qué era la televisión a partir de la diversidad de medios que hay, la convergencia de nuevos medios, no solamente la aparición de las redes sociales, sino las nuevas formas de consumo, y también de lo que hace al periodismo también dentro de lo televisivo? Entonces, nuestra primera pregunta, nuestro primer tema para poder hablar es cómo ven cada uno, cada una de ustedes lo que sería el presente o el hacer de lo que hace a la producción televisiva de noticieros en la actualidad. O sea, ¿cuál es el estado actual que ustedes ven a nivel general y cómo ustedes lo viven quizás en cada uno de sus lugares de trabajo? Mónica, si quieres comentar. Sí, creo que hoy en día la televisión termina siendo un resultado de la gran demanda que hay por la hiperinformación que maneja la sociedad en general, y esto está potenciado por la tecnología, por las redes sociales, como vos bien decías, porque creo que hoy todos de alguna manera u otra tenemos el acceso a información, ya sea un contenido, ya sea un breve texto, una opinión, obviamente que no está por ahí muchas veces chequeada y no podemos hablar de veracidad, pero sí que de alguna manera se viraliza y en algún momento se termina imponiendo también en la agenda periodística, sobre todo, obviamente, si hace
al interés público. Entonces, de allí entra a jugar el rol del periodista con respecto a la investigación y constatar la veracidad de la información, las fuentes y demás. Yo creo que hoy prácticamente muchos están al tanto de todo lo que sucede a nivel global, por lo cual, si bien antes hablábamos de que un medio competía con otro, por ejemplo, en el día de hoy podemos decir que las redes se pueden llegar a sumar como herramientas también de trabajo, como los diferentes soportes que tenemos para trabajar, ¿no?, en la televisión, no constituyéndose, digamos, en algo exclusivo, pero que de alguna manera se incorpora a nuestro trabajo y que en muchas oportunidades, por ejemplo, en la edición, en la producción de nuestro noticiero, termina siendo un disparador y también de alguna manera nos da una pequeña medición de qué es lo que le interesa más la gente conocer sobre qué tema o sobre qué temas opinan, porque a lo mejor no tiene, nos parece a través de los comentarios o falta de comentarios, la repercusión de algún tema que no tiene la suficiente repercusión, tal vez porque no es un tema que pueda generar polémica, tal vez porque consideran que es un tema acabado que no necesita de algún tipo de comentario o reinterpretación, o al revés, a lo mejor es un tema muy, muy light, muy de color, pero que en definitiva despierta el interés de la gente. Entonces, de repente también las redes se constituyen como en un termómetro, pero no tienen la exclusividad al momento de elegir el tipo de contenidos que se pueden abordar. Creo que hoy en día la televisión se apoya mucho con la transmisión en vivo, que es lo que más quiere la gente, de tener la posibilidad en el momento en que se encuentra ante una situación por la que está transitando, siendo testigo, viviendo, poder hablar, decir. Antes era muy difícil encontrar gente que quisiera ser entrevistada. Creo que esto con el tiempo también se ha ido revirtiendo, y sí podemos observar esto a nivel nacional, más que todo creo muchos programas de opinión, que bueno, obviamente acá ya entraríamos en otra cuestión respecto a intereses a los que se pueda responder, pero que en definitiva creo que hoy ha invadido gran parte de los espacios de la televisión, aquellos programas que tienen alguna opinión, ya sea para bajar una línea editorial, para el análisis de la información de la realidad. Y lo bueno es que creo que existe una cierta pluralidad que de alguna manera puede llegar a ayudar a que cada uno pueda construir su visión, ¿no?, de la realidad que se intenta representar en los medios. Celeste, ¿vos cómo ves esta realidad en los medios también en pleno cambio de lo que ha sido el canal hace poco en cuanto a la digitalización y a la incorporación de otros elementos? Uh-huh. Sí, yo creo que en realidad más lo veo mucho más acá en Tierra del Fuego, ¿no? Es como que el periodismo televisivo tiene como como creo que ha dejado de ser como un espacio de atención. O sea, creo que el periodismo más digital y las redes han sacado como mucho espacio a lo que es el periodismo televisivo, acá, más que nada acá en Tierra del Fuego, pienso yo, ¿no? Porque la gente muchas veces mira más un portal o transmisiones en vivo de ciertos medios digitales que también ofrecen más inmediatez, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una edición a la mañana, al mediodía de noticiero, una emisión de 12 a 13, una de 20 a 21. Y hay cosas que para las 20 pasaron a las 4 de la tarde y ya la gente las vio en todos lados. Entonces siempre vamos como, cuando escuchaba esa pregunta, pensaba como, es muy difícil en un medio capaz pequeño como es el de acá de Tierra del Fuego, llegar con esa actualidad, ¿no? O tenés que estar haciendo flashes informativos, que los hacemos también, pero como que pienso que se complica bastante y que también hay como las nuevas generaciones, capaz que va a ser medio duro decirlo, pero no miran televisión. Acá no miran televisión, no sé, creo que de 30 años para abajo muy poca gente mira televisión, y entonces creo que ese es como el desafío
a nivel, qué sé yo, periodístico, pienso que se perdió mucho espacio, que la televisión perdió mucho espacio con la llegada de los medios digitales, porque acá también, a pesar de ser una provincia chica, hay mucha cantidad de portales y canales de aire, hay 2 en Ushuaia y 2 acá en Río Grande, pero después hay mucho portal de noticias y mucha gente que tiene canales por YouTube o que hace transmisiones en vivo todo el tiempo en Facebook. Entonces siento eso, que siempre estamos como, no sé, como corriendo atrás porque nunca llegamos a tener, a no ser que sea algo que haya pasado en el momento, 5 minutos antes, media hora antes de que salga el noticiero al aire, se pierde. Ya con las nuevas tecnologías, como que la televisión, o tiene que ser un canal de noticias en el que estés todo el tiempo con la última noticia, o si no, es como que siento eso, ¿no? Que se ha perdido un montón la televisión ha perdido por los nuevos medios y porque la gente ya está más acostumbrada a tener el teléfono en la mano y no a sentarse a mirar televisión como antes, el teléfono, la computadora, lo que sea. Siento eso, que la televisión ha perdido un poco de espacio. Lo siento a nivel local y provincial, y me parece que quizá en otras provincias pase algo medio parecido. O sea, no me puedo comparar con TN o con los grandes medios informativos, porque esa realidad es otra, pero lo que pienso que pasa acá un poco es eso. ¿Vos, Gustavo, cómo lo ves o cómo lo vivís a esto? Bueno, sin dudas, como comentaba ahí también Celeste, la masividad de la televisión se ha perdido, creo que en el mundo, en nuestro país y también en nuestra provincia de San Luis. Yo desde que comencé en el canal siempre teníamos una frase, que teníamos un público cautivo, porque bueno, es un canal de aire que llega a nuestra provincia y mucho más aún en el interior en su momento, pero bueno, poco a poco la sumatoria de canales de cables o por antenas satelitales fue cambiando ese panorama. Y mucho más, creo, en los últimos tiempos por, claro, la presencia de la posibilidad de que en un teléfono celular vos tengas, bueno, información diversa de lo que puede suceder, de periodistas, de medios, de instituciones que te van informando. Y creo que ese es un elemento fundamental que se ha sumado en los últimos tiempos cuando nosotros pensamos en la producción de un programa o de noticiero, que es donde yo trabajo. Antes vos tenías una reunión de noticiero y ¿en qué te basabas? Bueno, en las líneas que podían darte o la posible información que podías lograr en los distintos lugares que siempre te servían de fuente informativa, una legislatura, un ámbito gubernamental, alguna institución. O por otra parte, bueno, lo que cada cronista, periodista o productor iba pudiendo aportar de algo que escuchó, bueno, era más una cuestión de comentarios o una hilación de temas que iban tratando en los días anteriores, bueno, lo que proponías como tema de producción a desarrollar en la jornada de trabajo, ya pensando en lo que podía llegar a ser el noticiero. Hoy se suma esto que me parece que también es muy importante y valorable, el hecho de estar pendiente de las redes sociales, porque allí se expresan, bueno, protagonistas, instituciones, la gente misma, barrios, que eso también te aporta o te puede aportar y tenés que estar pendiente porque creo que también te va marcando un poco el pulso de lo que la gente quiere dar a conocer o también quiere conocer de lo que pasa en una sociedad. Específicamente en mi trabajo o en lo que es mi canal, me gustaría que fuera mucho más todavía lo que se esté pendiente de este tipo de cosas y trabajando más temas en función a lo que la gente o la comunidad requiere o necesita conocer y saber. Y por otra parte, bueno, no quedarnos solamente en lo que es el formato de lo que sale a través de la señal y que puede recibir alguien por su antena digital, sino que por otra parte sería muy interesante utilizar la misma producción, adaptándola obviamente a lo que pueden ser las otras propuestas multimediales que se pueden llegar a utilizar, cosa que no está explotado casi nada en nuestro medio. Me parece que sería un elemento muy importante para seguir teniendo. Hoy por hoy no tenés la masividad, obviamente con el canal solamente, que como reitero es de aire,
pero podrías ir logrando sumar eso que quizás en su momento se ha perdido con distintos otros elementos multimediales para poder llegar con el mensaje, llegar con lo que uno ha producido y ha generado, que bueno, obviamente en el tema, en todo el circuito noticioso, ¿no? Y bueno, me parece que este es un desafío que todavía está, que vemos por ahí en otros medios a nivel nacional, pero que es una cuenta pendiente quizás también en los medios locales o fundamentalmente en el medio en el cual yo trabajo. Bueno, antes de darle paso a Andrea con la siguiente pregunta, estaba pensando también en lo que cada uno y cada una de ustedes iba diciendo, y lo que me surgía también como reflexión es lo que sucedió con las radios, quizás. Que las radios sí tuvieron una impronta, quizás todavía no regulada, de ser medios que están con esta urgencia o esta inmediatez, a veces a la hora de comunicar, dar respuesta, tener una comunicación permanente con el público, y a su vez tener estas formas de transmisión por streaming, que siguen aceptando, digamos, esta apuesta que ya no es televisiva, es radial, pero tiene la posibilidad de salir en el momento en que está sucediendo la noticia y a la vez generar una imagen, digamos, que refleja o digamos, de algún modo u otro emula lo que es la imagen televisiva. Por lo menos acá en San Luis, en Tierra del Fuego, me parece que también sucedió un poco eso. Las radios se fueron ayornando, digamos, a poder tomar esa propuesta de la inmediatez que daban las salidas en vivo con pocos recursos, y poder, digamos, estar mucho más cerca de lo que sería la urgencia de determinadas noticias, que es a lo que ustedes hacían hincapié recién. Andrea, te doy paso a vos, que te interrumpí. Sí, bueno, y en nuestro libro también abordamos el tema de la producción de documentales, de informativos televisivos, y esto está directamente también vinculado con el trabajo de los periodistas. Muchos de ustedes también han salido a la calle o siguen saliendo a la calle cumpliendo diversos roles dentro de lo que es la producción de un noticiero. Por eso queremos conocer cuál es la opinión de ustedes sobre el rol que tiene el periodismo en la actualidad. Si notan que ha ido cambiando, si debería cambiar. ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes? Mónica, te escuchamos. Bueno, creo que el rol siempre, o el deber que tiene el periodismo siempre es el de informar. Y también creo que debe contribuir a través, digamos, de esta producción, de a quien uno pone al aire, a quien entrevista y demás, a la construcción de la pluralidad, de la democracia, de lo que hablamos siempre, ¿no? Y defendemos. A veces es bastante complicado porque si bien uno puede tener, digamos, este pensamiento pluralista y de que no hay una idea totalitaria con respecto a ningún tema, es difícil a veces que el medio te acepte esta manera de trabajar. Yo, afortunadamente, en los diferentes medios que he trabajado, incluso algunos con otro tipo de línea política, hoy en día en un medio privado, que en algún momento también, digamos, baja su editorial y demás, casi siempre se me ha respetado la manera de elegir el tema, de elegir a quién se entrevista. Siempre haciendo hincapié en el respeto de las expresiones, ¿no? Podés entrevistar a personas tan polémicas y contrincantes en sí, pero que de alguna manera lo importante es lo que dicen y que de alguna manera también le puede llevar un mensaje completo al televidente y a la sociedad, porque no nos olvidemos también de que tenemos un rol dentro de la sociedad, y creo que hoy en día en la Argentina es fundamental el tratar de hacer desaparecer esa grieta, que parece que todo lo que no coincida con mi pensamiento está siempre en la vereda de enfrente, y lamentablemente ante eso no se construye nada. Hablamos y defendemos la democracia, pero después tratamos de imponer ideologías y pensamientos. Y hoy en día, con la situación de la pandemia, creo que el rol que tiene el medio, además de informar, es constituirse de repente como un puente y un vínculo entre la realidad, la gente, lo que pasa a nivel de ciencia, de salud, de política, de las decisiones que se toman. Es un rol destacado y que muchas veces
ha sido también defendido y analizado a lo largo de la historia con respecto a cuál ha sido el papel que tienen los medios de comunicación y fundamentalmente el periodismo ante situaciones de crisis, ¿no? Recordemos, bueno, cuando comenzábamos esta pandemia, por ejemplo, el año pasado, y que al ser declarados esenciales, uno primero, digamos, le llamó la atención que considerarse esencial, pero sin lugar a dudas creo que si vamos repasando todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, toda la comunicación llegaba a través de los medios informativos que trabajaban como podían, resguardándose los trabajadores como podían, y buscando de esta manera llevar esa actualidad permanente ante un desconocimiento total que había sobre lo que estábamos viviendo. Nunca nos pareció estar dentro de una pandemia, de un confinamiento, creíamos que era algo que había quedado relegado totalmente al pasado, con enfermedades que ya habían sido superadas a través de avances científicos y demás. Creo que fundamentalmente la información es lo que no se perdió durante este tiempo de pandemia, y es a lo que uno apela siempre desde su trabajo, y provocar y sembrar esta inquietud, ¿no? en la gente, para que se anime a preguntar más, se anime a buscar más, que al menos eso es lo que yo trato de transmitir en los programas que estoy al aire, que lo que yo digo es lo que yo pienso, interpreto y veo a partir de un hecho, de una realidad. Pero siempre es importante nutrirse de otros contenidos para contribuir a esta pluralidad. Gracias. Celeste. Bien. Bueno, sí, la escuchaba a Mónica y me quedaba pensando también un poco con todo esto de la pandemia y de esto no de la noche a la mañana, pero de pasar a ser esenciales. Acá pasó lo mismo también, en todas partes del país. Y ahí es como que me pongo a pensar que también el rol del periodismo en este último tiempo también fue un poco como de generar conciencia, ¿no? Más allá de informar digo porque acá lo vivimos bastante. Nosotros como que también al pertenecer hacer el canal del Estado, como que nos convertimos un poco en esa fuente de información a la que la gente, cuando arrancó la pandemia el año pasado, la cuarentena, y no entendían mucho qué pasaba y demás, fue como que tuvimos que hacer mucho hincapié en brindar información, porque la gente no sabía si tenía que salir, si no, como pasó en todas partes. Y de ahí es como que empecé a pensar que más allá de esto de informar, también es importante el rol del periodismo hoy en día como generador de conciencia, ¿no? Como ante diferentes situaciones imprevistas como las que pueden pasar ahora, como lo que pasó ahora, digo, con la cuarentena, la importancia de llegar a la gente también, de ser un nexo, como decía Mónica, con la comunidad, que acá, al ser una comunidad pequeña, es como que se siente mucho más, quizá en provincias que son más grandes y tienen más habitantes, no se nota tanto, pero acá somos 2 ciudades y un pueblito en el medio, y es como que la gente, no quiero decir dependía, pero acudía mucho a la televisión pública para informarse y para preguntar, y ahí es como que un poco nos cayó la ficha de, bueno, tenemos que estar al aire porque tenemos que brindar la información oficial, y además porque también tenemos que insistir en un montón de cuestiones de que no salgan de su casa, de que, todo lo que costó que la gente tome conciencia de que esta pandemia era seria, era algo serio, ¿no? Entonces es como que ahí empecé como a pensar en el rol del periodismo desde la situación nuestra acá, y que seguramente sería verdad en todo el país, pero esto también, ¿no? Que más allá de informar o de brindar una opinión, un trabajo importante, ¿no? De crear conciencia también, porque la gente que te ve es la gente que de alguna manera, en su mayoría, ¿no? Es la que confía en la información en la que vos estás dando, entonces es como reforzar, y más, como decía, nosotros que somos un medio público, como que también tenemos que estar como apuntalando todo el tiempo estas cuestiones, como lo de la vacunación. Ahora estamos haciendo como desde el noticiero y desde todos los programas informativos que tenemos, siempre remarcamos lo del plan de vacunación, que hay que vacunarse, tratamos de hablar con la gente para que la gente también, porque una cosa es que lo digamos nosotros, otra cosa es que un vecino se lo diga a otro vecino,
pero con todas esas cuestiones hacemos mucho hincapié, tenemos que hacerlo, es como nuestro trabajo, entonces pienso que eso también, como que descubrí pensando un poco en todo esto que nos pasó, que también el rol del periodismo va un poco por ahí también, ¿no? Gracias, Celeste. Gustavo, te escuchamos. Bueno, considero obviamente que el rol en una sociedad del periodismo, del periodista es importante, pero coincido tanto con Mónica como con Celeste en este último tiempo en pandemia, creo que ha sido mucho más importante. Por esto, porque la gente siempre ha estado pendiente de la información. Y nosotros, creo que si en nuestro rol, entre las premisas que tenemos que tener es la responsabilidad, el chequear la información, aquí se tiene que haber redoblado esfuerzos porque era algo en principio para muchos, para todos, nuevo, el poder decodificar mensajes que tenían que ver con información científica, también eso era un trabajo importante y por otra parte, bueno, de dónde nos llegaba cada una de las informaciones. Hace rato hablaba de lo importante que es cómo podemos llegar a tener datos a través de las redes y de distintos de distintos lugares. Y bueno, esto nos lleva también a agudizar mucho más aún, investigar, cotejar datos para que lo que nosotros brindábamos como información sea fehaciente. Obviamente también tratar de ver de dónde venía la información. Sabemos que ha estado atravesado por cuestiones hasta políticas también, lo que se ha estado brindando como datos con relación al tema de la pandemia, al tema de vacunas, que también en nuestro país ha sido con generación de polémica en muchos de los casos. Y también, obviamente, que cuando hablábamos, que hemos tenido prácticamente al lado nuestro siempre a especialistas, a médicos, para que nos den información, tratar de que esa información que se brinde también sea al llano de la gente, que la gente lo pueda comprender y entender. Y obviamente también tratar de generar conciencia. En el caso mío también es un canal del Estado, donde en muchos de los casos, casi siempre se brindaba la información oficial por parte de los funcionarios del gobierno también a través de nuestra pantalla y obviamente en el informativo se replicaba todo esto y bueno, significó una responsabilidad muy grande en este último tiempo el poder brindar todos los datos y la información necesaria en relación al tema de la pandemia y esto que nos atañe y que tiene que ver con el coronavirus. Realmente ha sido algo hasta estresante, sin dudas, porque a uno también le demanda el hecho de estar más informado todavía sobre lo que ha ido pasando y también tratar, bueno, de brindar información, pero no alertar a la gente de mal modo para que, bueno, toda esta situación no se genere en una psicosis y que mientras se informe está muy bien, pero que tampoco, bueno, no tenga temor de lo que está pasando y bueno, y realmente creo que se ha potenciado el rol del periodista en estos últimos tiempos. Bueno, siguiendo con las preguntas, ayer leí un artículo sobre lo que hacía el Día Mundial del Medio Ambiente y se hablaba de esto, de que iba a haber un momento bisagra en el cual, digamos, por más que los países ya dejen de emitir gases que generan efecto invernadero, que las empresas dejen de contaminar, y hay un punto en el cual no se puede volver hacia atrás, digamos, y el daño es irreparable. Y de algún modo u otro, esa información o esos datos, digamos, que van generando la agenda, muestran esto, la pandemia como un punto de no retorno. Pero me gustaría, si pudiéramos analizar, o si ustedes pudieran contar, cómo era o qué factores incidían en el armado de la agenda periodística, en la agenda de cada uno de los noticieros, o sea, por qué se armaba con determinados temas o determinadas fuentes, o qué elementos son los que influían directamente. Y hoy en día, ya habiendo pasado un año y meses de la pandemia, y sabemos, como ustedes lo han contado en otras oportunidades, que se produjo en algún momento un efecto de saturación. ¿Cómo sería hoy en día o cómo se piensa hoy en día la agenda de los noticieros, incluyendo la pandemia, pero a la vez tratando de
volver un poco al carácter más espectacular, digamos, del noticiero, en el sentido de que más allá de informar, debe entretener y no debe saturar con determinados temas. ¿Cómo ustedes piensan o cómo ustedes están trabajando ahora lo que es la agenda televisiva y cómo era quizás antes de que comenzara la pandemia? Bueno, hoy en día nosotros, por ejemplo, estamos tratando de volver así a esta normalidad sin descuidar la situación pandémica, que bueno, se actualiza día a día. Muchas veces hemos trabajado con el sistema de denuncias porque tenemos un programa en la mañana, que es un programa donde la gente puede participar a través de mensajes y donde siempre en algún momento existe algún tipo de denuncia. Intentamos después contactar a esta persona para después entrevistarla para el noticiero. Obviamente siempre con la prueba en mano, porque tampoco creemos que es serio hacer una denuncia, porque a lo mejor uno pasa por un mal momento, está muy enojado o hace una acusación ligera. Esto trabajábamos de esa manera y hoy en día lo retomamos otra vez. Pero por la pandemia creo que en la agenda se instala de manera involuntaria, si se quiere, la situación de la salud, los partes epidemiológicos, las estadísticas, la ciencia, la evolución o la búsqueda de una cura o algo que termine dando un poco de tranquilidad ante esta situación donde se comienzan a registrar muertes. Una situación bastante complicada porque estábamos en un confinamiento y no podíamos muchas veces ir a entrevistar a la otra persona, y es allí cuando empiezan a interactuar las otras redes sociales. Y prácticamente el año pasado, al menos mientras nos encontrábamos entre una fase 1, 3, que volvíamos a la 1 y después en una fase combinada, fue prácticamente el eje central de los programas y de los informativos, la situación epidemiológica. Pero sí, como vos decías, Fernando, en un momento se llega a una saturación por toda la información que incluso llega desde los medios nacionales, donde no eran muy alentadores porque en otras partes del mundo se estaba viviendo tal vez la situación que hoy se vive en la Argentina, el estrés del sistema sanitario, personas que fallecen, que no pueden ser asistidas, lamentablemente los restos de las personas en ataúdes, desfilando por la calle. La verdad que era una situación que sobre que teníamos un desconocimiento y temor, aún nos espantaba más enfrentarnos a esta pandemia y nos parecía eterno el 2020. Pero también después en algún momento comenzamos a buscar en la agenda, bueno, hablemos de la situación epidemiológica, pero hablemos de algo más de lo que está realizando la gente. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Y la gente, al estar en una fase 1, en un confinamiento, comenzó a buscar tareas recreativas, de esparcimiento dentro de su hogar y en el marco de lo que las restricciones le permitían. Y es así como surgen, por ejemplo, la nota al dueño de un local de bicicleta, de repuesto para bicicleta, porque la gente se aboca a la actividad deportiva, a un local que vende insumos deportivos, porque la gente sale a correr, sale en bicicleta, trata de practicar algún deporte para liberar ese estrés que le provocaba el estar encerrado prácticamente durante las 24 horas del día. Se activa la jardinería, la huerta. Empezamos a descubrir eso un día que hicimos una nota, por ejemplo, y como empezamos a trabajar paralelamente con las redes, no de la manera más óptima, porque tal vez capaz que el resultado también era distinto, pero subíamos este tipo de información y la repercusión que tenía. La gente preguntaba, ¿dónde está el vivero? ¿Qué se puede sembrar? ¿Qué se puede buscar? ¿Qué se puede comprar y demás? Salíamos un poquito de la pandemia, si bien seguía siendo el tema central, porque la realidad nos llevaba a pensar en pandemia, porque a las 6 de la tarde había que estar en la casa, pero ya se disparaba hacia qué hago con mi tiempo dentro de casa, cómo me reencuentro con mis hijos, cómo me reencuentro con mi familia, este modo de trabajar a través de la virtualidad, el modo de asistir a la escuela a través de la virtualidad. Y creo que allí un poco también se instalan estos temas en la búsqueda de que, bueno, dentro de lo que se podía pensar en otra cosa, de alguna manera ayudaba a sobrellevar este encierro. Creo que eso fue lo más enriquecedor y de cómo el medio, ¿no? se fue un poco transformando y buscándole la vuelta a seguir hablando del mismo tema, pero desde otra perspectiva y tal vez hasta más positivo con respecto a lo que vivían las personas en cada uno de sus hogares. Esto también tengamos en cuenta que estábamos ante
una situación que recién comenzaba, donde había mucho más obediencia, tal vez por el temor que existía a lo que podía llegar a pasar en el marco de lo que veíamos que sucedía en otras partes del mundo, y que bueno, hoy lamentablemente ya se llega a otro tipo de estrés, no solamente por incertidumbre, sino porque comenzamos a ver las consecuencias lamentables de una situación pandémica que está afectando, ¿no?, los vínculos sociales, las relaciones entre las personas, las relaciones con la familia, familiares o conocidos que ya no están, la situación económica, bueno, otras cosas que nos terminan tirando abajo hoy en día, a pesar de que contamos tal vez con algunos otros permisos en el marco de una situación mucho más grave de la que vivíamos en el país. Vos, Celeste, ¿cómo lo vives? Vos nos contabas el año pasado, cuando fueron las jornadas, un poco que la agenda se construyó en el primer tiempo sobre esto que decías hace rato, sobre lo que era la información, después en algún momento fue sobre lo que era más que nada poder hacer campañas que tienen que ver con el hecho de que se quedaran en cada uno en su casa, el uso del barbijo, la cuestión del distanciamiento. ¿Y en qué etapa se encuentra hoy la agenda, o cómo se construye y se piensa la agenda hoy en día en el noticiero de Canal 13 de Tierra del Fuego? Sí, yo pienso que en realidad le veo un lado positivo en el sentido en el que nos ayudó a la fuerza, ¿no? Porque pienso que por ahí, antes de la pandemia, no sé, íbamos a las ferias de barrio, íbamos no sé, cubríamos deportes, cubríamos, o sea, un montón de actividades que de la noche a la mañana se terminaron por completo, como también se terminó un poco la cercanía con la gente, porque por ahí nos pasaba de querer hacer notas y por ahí, o sea, nosotros en el primer tiempo no pudimos salir a la calle, pero después de a poco, con protocolos y demás, pudimos empezar a salir a hacer notas, pero también nos pasaba que a veces el entrevistado no quería que fuéramos o que hagamos la nota, bueno, entonces también nos encontramos con esas limitaciones. Pero creo que más allá de que en la agenda siempre está, como decía Mónica, el tema de la pandemia y estar siempre informando la cantidad de casos, el plan de vacunación y, bueno, las restricciones que van cambiando y demás, creo que lo positivo que tuvo para nosotros en cuestión de agenda de noticiero es que pudimos ampliar mucho más. O sea, quizá antes nos dedicábamos mucho a la información local, y con esto de la virtualidad y de tener que seguir haciendo un noticiero, pero en el cual no podíamos por ahí salir a la calle, nos ayudó a empezar a contactarnos con gente de afuera y conocer gente fueguina, por ejemplo, que estaba afuera, porque una de las cosas que empezamos a hacer cuando comenzó la pandemia es empezar a comunicarnos quizá con, no sé, una chica de Río Grande que vivía en Italia, entonces que ninguno la conocía y ninguno sabía que estaba en Italia, pero de repente tuvimos que empezar a hacer como esos contactos, porque había que generar, había que producir, había que estar con la gente acompañándola, y también nos servía, ¿no?, para mostrar otras realidades que sirvan como para que la gente tome conciencia de que la situación era grave, ¿no? Tanto acá como en otras partes. Entonces pienso que por ese lado también nos acercó mucho a la salud y a hablar con médicos y a hablar con que todavía hoy por hoy lo hacemos, porque más allá de que ya por ahí no hablamos de los síntomas, últimamente estuvimos mucho hablando sobre los síntomas y sobre la recuperación, ¿no? Después del COVID, porque la verdad es que acá se ve mucho. Hay un lugar específico en el que se trata a los pacientes después de que tuvieron COVID, toda una recuperación, y que por ahí la gente no sabe, piensa que, no sé, tener la enfermedad y quedan, la verdad es que hay un montón de secuelas súper importantes, tanto físicas como psicológicas. Entonces también en el noticiero últimamente estábamos tratando de hablar con psicólogos o con profesionales, con médicos que trabajan toda esa parte de la recuperación,
quizá que hace 2 años atrás capaz esos temas no se nos, o sea, hablar de salud era como muy, no sé, el día del cáncer de mama, si había alguna campaña, hablábamos pero nos ayudó a eso, creo, a ampliar la agenda y a empezar a tocar otros temas que, bueno, por una parte fue medio forzado porque, bueno, teníamos que hablar sobre la pandemia y sobre la enfermedad, pero que quizá en otro contexto no se nos hubiese ocurrido hablar de ciertos temas o haber incluido en agenda ciertos temas que ahora sí los estamos tocando. Y ahora nos estamos acomodando también un poco porque, como te digo, hay un montón de actividades que la gente acá que se hacían, que ya no se hacen más, como esto que te digo, de por ahí ferias o festivales o no sé, torneos de fútbol, de vóley, de que la gente acá la verdad es que se engancha un montón con el deporte, entonces siempre tratamos de... Yo creo que fue el primer año que se suspendió la carrera, ¿o no? Claro, acá hay como mucho gente como muy seguidora del automovilismo y hay un rally muy importante que se hace entre Chile y Tierra del Fuego, que es la primera vez en 40 y pico de años que tiene la carrera que se suspende. Se realizó incluso en plena guerra de Malvinas, no dejó de hacerse. Se hizo igual, sí. Así que bueno, la agenda cambió por completo y creo que por una parte tuvimos que, o sea, nos limitó a un montón de cuestiones, por otro lado, y también aparecen esas historias, como dice Mónica, del profe de yoga que no puede, tuvo que cerrar su estudio porque no puede, pero da clases por YouTube o por Facebook gratis, entonces vas y le haces la nota para que la gente sepa que si quiere hacer yoga puede desde su casa, o los beneficios de practicar actividad física en casa, todo eso también lo tuvimos que empezar a ver esos temas. Así que bueno, eso, yo creo que nos ayudó un poco para ampliar a ciertos temas que antes no los tocábamos, porque bueno, quizá nos quedábamos con, no sé si decir comodidad, pero bueno, esto de la virtualidad y de la cuarentena nos obligó, ¿no?, a repensar cómo armar agenda con las limitaciones que teníamos, y bueno, salió más o menos eso. Y en tu caso, Gustavo, que también el canal se convirtió en un medio de comunicación que iba en paralelo también a algo que se estableció, yo por lo menos que recuerde como algo inédito, que fue estos informes diarios del Comité de Crisis, que bueno, que se han ido ahora espaciando en el tiempo, pero en los cuales con mucha audiencia y con mucho público en diferentes ramificaciones de distribución, diferentes medios, en redes sociales, más allá del canal, iban contando a la audiencia, y también el noticiero se convertía en un modelo de análisis, en un modelo de también poder compartir la información que se daba y después reflejarla en la audiencia. Contanos un poco cómo es el trabajo, cómo fue el trabajo y cómo es ahora también. Bueno, claro, sí, sigue siendo de una manera similar, incluso en el informativo muchas veces se busca profundizar cosas que se van anunciando oficialmente por parte del denominado Comité de Crisis que hay en la provincia de San Luis. Sin duda es que la agenda fundamental hoy por hoy para nuestros noticieros tiene que ver con la situación de pandemia. Yo recuerdo, en este año, se me queda en este año, no yéndonos al año anterior, un poco de respiro tuvimos quizás en la época de verano, enero y febrero, que podíamos mostrar otro tipo de cosas cuando había posibilidad de turismo y demás. Bueno, refrescabas un poco la imagen en la pantalla con esa situación y no había tanto de pandemia. Pero claro, después de marzo y fundamentalmente abril, volcamos un poco el foco a generar conciencia, o tratar de generar conciencia en la gente, en ir a hacerse los hisopados, a poder sumarse a lo que es el listado de voluntarios para vacunación, por ejemplo. Y bueno, y en los últimos tiempos, con la cantidad de casos que fueron aumentando también en nuestra provincia y demás, y la situación epidemiológica que fue complicándose, un tercio o más de un tercio de nuestro informativo, que normalmente se compone de 3 bloques, tiene que ver con pandemia.
En lo que estamos buscando, por lo menos ahora en estos últimos tiempos, es hacer un poco más de foco en la gente, en recabar testimonios de la gente cuando se va a hacer hisopado, cuando se va a vacunar también, que continúe la campaña de vacunación, para mostrar un poco más la gente más allá de los técnicos o funcionarios que habitualmente, obviamente, están dando información al respecto. Se hace difícil también lo otro en la parte operativa, se ha tenido que reducir personal por la generación de burbujas y bueno, tenemos menos personal, ya sea en la parte de producción, en la parte interna, digamos, de la redacción, como así también en los cronistas. Esto te quita posibilidades de por ahí hacer foco en otros temas. Como también decía Celeste, bueno, se han dejado de lado un poco las cuestiones presenciales con el tema de cultura, deportes, que también son segmentos importantes en nuestro informativo que se han reducido. Bueno, en lo que se puede hacer también se toma, pero es complicado generar otro tipo de alternativas más allá de la pandemia o de lo que sucede habitualmente, porque bueno, también es un canal que depende del Estado y se genera la información o se traslada la información que se genera a través de las actividades, obviamente, del gobierno también de la provincia, ¿no? Quisiéramos mostrar otro tipo de cosas, contar historias. También, bueno, se ha ido buscando reflejar esto que un poco decía tanto Mónica como Celeste, cómo se han tratado de reinventar, si se quiere la palabra, gente que ha tenido otras profesiones o actividades y, bueno, amoldarse a esta situación de pandemia también que se vive, ¿no? Y reflejar en parte lo que se está pasando, están pasando otros sectores, comerciantes, hoteleros, que son importantes también en nuestra provincia y que, bueno, están teniendo sus inconvenientes por las restricciones. Pero fundamentalmente sí se tiene que seguir haciendo el foco en todo lo que tiene que ver con la información que genera esta pandemia también en nuestra provincia, ¿no? Ustedes nombraron recién pandemia, presencialidad, aislamiento, tecnologías, redes sociales, bueno, todos estos elementos, conceptos que ya nos parecen tan común. ¿Cómo piensan que hubiese sido hacer televisión si estas nuevas tecnologías, por ejemplo, no hubiesen existido? O quizás pensar en algún momento, uy, si tuviese tal herramienta, tal plataforma, ¿qué nueva tecnología quizás consideran que hubiese sido útil o que sería útil en este contexto? Bueno, creo, no me imagino una televisión sin tecnología, porque bueno, cuando empezamos el año pasado con el tema del confinamiento, de la fase 1, lo primero que tuve que hacer, como hacía teletrabajo, que nació también esta palabrita, y bueno, hoy existe una ley donde se regula este trabajo desde la casa, tuve que cambiar el celular, porque tenía un celular un poquito más viejo, no tenía suficiente memoria ni soporte para las aplicaciones que me permitían de alguna manera tener contacto con los entrevistados. Conocí el Meet, conocí el Zoom, la verdad que eran herramientas tecnológicas totalmente desconocidas por mí. ¿Por qué? Porque solamente me limitaba al trabajo que tenía en el canal de hacer la producción de la nota, hacer la nota con la cámara, el micrófono y la presencialidad, ¿no? Y cómo de repente, bueno, terminamos siendo unos eruditos en tecnología y también en el dominio de todos los vocablos científicos que comenzamos a conocer y reinterpretar para poder llevarles la información, ¿no?, a los televidentes, a la sociedad. También comenzamos a trabajar, trabajamos con el Meet, con el Zoom, por ejemplo, pero por allí nos resultaba complicado por el dispositivo en el que se grababa y por el dispositivo donde se tenía que bajar este tipo de notas que muchas veces solicitábamos a nuestros entrevistados y nos terminamos quedando con el videíto de WhatsApp, que es un poco lo más casero, al menos para que todas las notas pudieran salir de igual manera, porque podías entrevistar tanto a un profesional que estaba dentro de lo que era la situación epidemiológica, que te podía llegar a explicar con términos específicos sobre lo que estábamos transitando, como así también entrevistar al verdulero del barrio, de qué manera le impactaba esta situación de confinamiento o de restricción. Por eso optamos muchas veces directamente por el WhatsApp. Descubrimos lo que es la videollamada, la posibilidad de conectarnos profesionalmente, porque tal vez muchos ya lo hacían con algún familiar, amigo o conocido, como decía recién Celeste, que tenía en otra provincia, que estaba en otro país, y de qué manera se vivía esta situación pandémica.
han existido otro tipo de conflictos o crisis en humanidad donde de alguna manera la televisión ha estado presente, pero tal vez de manera hasta parcial por cómo abordaba la información. Y recién lo mencionaba Fernando, la guerra de Malvinas. Creo que teníamos muy pocos medios visuales que nos pudieran, como así también con respecto a la información, que nos pudieran dar a conocer la veracidad de lo que sucedía a tantos kilómetros de nuestros hogares, qué sucedía con los jóvenes que habían sido convocados para pelear esta guerra, en qué situación se encontraban en batalla, si les llegaba la ayuda que muchas veces nos hicieron juntar y recaudar en las escuelas, en los jardines, recuerdo yo. Creo que pensar la televisión sin tecnología a veces se nos hace imposible, sobre todo para las nuevas generaciones que han nacido, ¿no?, en esta era tecnológica donde todo lo tienen que ver de primera mano, tienen que tener esa presencialidad virtual en el día a día. Recién hablábamos de la radio, que creo que es prácticamente el único medio que ha podido juntar y reunir todas las herramientas de ser multimedial, ¿no? Porque hay un texto que acompaña una imagen y la transmisión radial. Creo que toda esta tecnología de la que tantas veces renegamos y de alguna manera satanizábamos diciendo que nos separaba, que ponía barreras entre los contactos entre las personas, nos terminó por unir y ser muy útil para los diferentes tipos de trabajo, y bueno, y más aún en nuestro rol de comunicación, de trabajar cómo podíamos, desde dónde podíamos, y bueno, muchas veces sin esta presencialidad. Celeste, en el caso de ustedes, ¿era más común antes de la pandemia usar estas nuevas tecnologías y estas modalidades de trabajo? ¿O también fue algo incorporado por la pandemia, algo novedoso? No, sí, totalmente novedoso, sí, nos obligó de alguna forma a empezar a usar, sí, porque antes en el noticiero era, tenías que hacer una entrevista y era una telefónica, llamabas por teléfono, ponías la fotito del entrevistado y hablabas ahí tranquilamente, y sí, y esto aparte, o sea, yo creo que hubiese sido imposible para nosotros llevar adelante el trabajo sin internet, porque aparte hubo momentos el año pasado en el que prácticamente terminamos haciendo el noticiero cada uno desde su casa. O sea, había en el canal, porque hubo momentos en el que quizás los protocolos no estaban tan ajustados al principio, en el que por ahí aparecieron compañeros contagiados de COVID, entonces nos mandaban a todos a nuestras casas para desinfectar, para ver si alguno tenía algún síntoma o algo, pero bueno, teníamos que seguir haciendo el noticiero, entonces quedaba en el canal un editor con un productor y el resto éramos todos haciendo trabajo desde nuestras casas, y sin internet eso hubiese sido imposible, no hubiésemos podido. De hecho, teníamos un programa el año pasado que se llamaba Desde Casa también, en el que por ahí hacíamos participar a la gente, que mande sus videos y demás, haciendo cosas desde su casa, que también los conductores estaban en su casa. Ellos grababan las presentaciones y demás, y era todo desde nuestras casas, y eso sin internet y sin las nuevas tecnologías hubiese sido imposible, no lo hubiésemos podido hacer. Y también sí, nos sirvió un montón para yo como Mónica, conocía Zoom más o menos, y no, después lo de implementar videollamadas en el noticiero y en otras producciones también, sí, sirvió mucho. Creo que hubiese sido imposible, por un lado, hacer el trabajo sin estas tecnologías, y que también nos ayudó a, por ejemplo, no sé, antes pensábamos que si teníamos que hacer un móvil en la plaza para hablar con algún vecino o algo, teníamos que sacar el camión satelital con el móvil, todo, que bueno, que a veces lo seguimos haciendo para transmisiones y demás, pero ahora con un teléfono un cronista puede ir a alguna parte de la ciudad en particular, y puede hacer un móvil ahí cuando pasa algo. Hace poco hubo un incendio muy importante acá en una fábrica, disculpen, en el que, bueno, primero fuimos con un teléfono, después se armó toda la infraestructura del móvil y demás,
pero las primeras imágenes que tuvimos fue del cronista con un teléfono en el lugar mostrándonos lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que sí, y es muy importante. Y hoy por hoy también para la cuestión de la producción, nosotros trabajamos en conjunto con Canal 11 de Ushuaia, somos la TV Pública Fueguina, los dos canales, y trabajamos mucho el intercambio de materiales, o sea, los noticieros son provinciales, entonces la gente de Ushuaia genera material y lo manda para Río Grande y nosotros también hacemos al revés. Entonces también eso es posible gracias a que tenemos internet y a que podemos hacer ese intercambio, porque si no seguiría siendo Canal 11 y Canal 13, así que bueno, nada, pienso eso. Me parece también medio imposible haber podido sostener todo un año de trabajo de ese modo si no hubiesen estas tecnologías. Gustavo. Bueno, yo pienso que sí, sin dudas que se hubiese hecho muy difícil. Para aquellos que empezamos a trabajar con los sistemas análogos, creo que nos podemos adaptar a todos, ¿no? Aunque a veces la tecnología también nos cueste un poco. Y por lo que decía Celeste, con esta conexión que tienen entre tanto Río Grande como Tierra del Fuego, yo recuerdo que cuando entré al canal allá por el 93 siempre me contaban que para llevar a las repetidoras que tiene el canal en el interior iban con un cassette grabado el noticiero y bueno, luego se emitía a posteriori, ¿no? En diferido. Pero sin dudas que es muy importante. Yo recuerdo que para el Mundial de 2014, que fue en Sudáfrica, o antes, no, 2010 en Sudáfrica, se hizo en el canal una transmisión medio complicada a través de Skype, ¿no? Cuando empezaba a conocerse Skype. Creo que las tecnologías nos fueron sorprendiendo a lo largo de los últimos años. Incluso yo recuerdo una primera comunicación como la que hoy podemos hacer una videollamada por cualquiera de las plataformas, por WhatsApp, por ejemplo. Me sorprendió cuando uno tenía un BlackBerry por el BBM, cuando empezaban a poder hacerse ese tipo de comunicaciones. O después, bueno, obviamente cuando llegó a la Argentina, el 3G y demás, que podías ver este tipo de... ¿Cuándo se va a poder utilizar? Sería una herramienta interesante. Bueno, y después estaban los preconceptos, ¿no? En la televisión, que si no se veía bien, si no tenía un buen audio, no era televisivo, no se podía emitir. Bueno, esta pandemia vino a desterrar un poco este tipo de cosas y darle paso a la posibilidad de utilizar estos elementos que son, me parece, importantísimos. Obviamente que si las empresas en nuestro país invirtieran más para tener nosotros mejor calidad de emisión en la comunicación, sería genial, sería buenísimo para nosotros. Pero bueno, por ahora no es tan así. Porque los teléfonos celulares incluso vienen con cámaras espectaculares como para poder hacer ese tipo de trabajo, y sin dudas el internet y las tecnologías nos han ayudado, no solo para generar en imagen y demás la posibilidad de hacer cobertura, sino también un poco lo que decía recién ahí Celeste, el contacto, la comunicación y cómo se ha adaptado el posible entrevistado, por ejemplo, ¿no? Porque a veces hasta nos enviaban algún video que después podíamos emitir nosotros como noticia, y esto de las limitaciones o restricciones que hemos tenido también nos ha impedido el contacto cara a cara con el posible entrevistador o la cobertura que podíamos llegar a hacer en algún lugar donde hasta también estaba no permitida el ingreso de la prensa. Ha llegado sin dudas para quedarse una serie de cosas, me parece interesantes, que nos permite la tecnología hoy por hoy, y sí, nos ayuda muchísimo, nos ha ayudado muchísimo para poder ejercer nuestra profesión también ahora, ¿no? Fer, para cerrar, ¿te parece que los invitemos a pensar un poco en el futuro? Sí, para cerrar, primero agradeciéndoles a cada uno de ustedes, a Gustavo, a Losi, Mónica Guevara y Celeste Gómez, por participar no solamente de este encuentro de periodismo, sino también de la publicación en la que quedó, digamos, plasmado en diferentes entrevistas estas visiones sobre lo que hace la producción de noticieros, con toda la experiencia que ustedes tienen. Y como decía Andrea, un poco ustedes ya hablaron de lo que es la complejidad respecto del público y cómo quizás los canales o las producciones de noticiero deberían repensar también la forma de incorporarse, ya sea a contenidos multimedia
o ya sea a generar centrales de medios dentro de los noticieros para poder avanzar. A modo de reflexión y a modo de cierre, si cada uno nos puede contar o nos puede dejar esta imagen de hacia dónde debería ir la producción televisiva en los noticieros en los próximos años, o hacia dónde ustedes creen que debería ir para poder, de nuevo, generar audiencia, generar otro tipo de comunicación y volver quizás a hacer esos medios masivos que fueron en algún momento. Bueno, yo creo que fundamentalmente acá lo que podemos rescatar es que siempre hay que ir para adelante, que no hay un proceso totalmente acabado, ni una herramienta de trabajo totalmente acabada en lo que es la comunicación, en la producción de noticieros, y creo que esta pandemia nos ha puesto totalmente a prueba, y como muchas veces también es importante este sentido de vocación que tenemos, ¿no? El de informar, el de comunicar, el de tener esa responsabilidad ante la sociedad, y donde no podemos escapar, digamos, a ese deber o a esa obligación que nos ha dado la propia sociedad, y más ante una situación tan complicada, tan difícil como ha sido esta pandemia. Sin lugar a dudas, creo que se podría trabajar más en lo que es el perfeccionamiento de las herramientas tecnológicas, porque también nos hemos encontrado con dificultades al momento de la conectividad. No siempre salió de una primera vez, no siempre se hizo de manera totalmente eficiente, a lo mejor falló la imagen, falló el audio, pero bueno, creo que esto nos ha llenado de experiencia para poder seguir avanzando en lo que es la incorporación de la tecnología y este constante compromiso de la capacitación como comunicadores, tanto en las herramientas que debemos manejar, como así también en la capacitación con respecto a los contenidos, a los tiempos que nos toca vivir, a rever y repensar ese compromiso de buscar siempre la verdad, de ir a la fuente informativa, porque también me ha pasado, y a varios nos ha pasado, ante una situación de pandemia muchas veces publicamos y después chequeamos, y a veces nos ha pasado que hemos tenido que pedir disculpas porque la información tal vez no era la información efectiva, o había algo que corregir, pero creo que reconocerlo también ayuda a que esa credibilidad la mantenga la gente sobre nosotros. En definitiva, creo que lo importante es saber que siempre vamos a tener que ir aprendiendo, que capacitarnos es la constante que tenemos que tener en nuestra profesión, y ejercerla con absoluta responsabilidad. Agradecerte a vos, Fernando, y también a Andrea por esta convocatoria, por esta invitación, y me encantó compartir estas experiencias con los colegas, con Celeste, con Gustavo, como así también con cada uno de los colegas que nos encontramos muchas veces en algún tipo de encuentros similares. Celeste. Bueno, sí, yo pienso más o menos parecido a lo que dice Mónica. Si bien al principio en la primera pregunta soné medio desalentada en relación a la televisión con las nuevas tecnologías, creo que el desafío es estar siempre adaptándose. Pienso también en esto que nombrabas de la radio, ¿no? Por ahí cuando apareció la televisión la gente pensaba que la radio iba a desaparecer, y capaz que ahora con los nuevos medios también pareciera que la televisión va camino a eso, o alguna idea media parecida, pero yo creo que no, que el desafío es estar adaptándose y nutrirse, ¿no?, de estas nuevas tecnologías, porque bueno, ahora nos tocó un poco a la fuerza, pero creo que bueno, que después de esta situación atípica de cuarentena y de tener que producir de una manera completamente diferente, creo que en cuestiones de producción hemos salido enriquecidos, porque hemos adquirido un montón de herramientas que quizá antes no teníamos, o sí las teníamos, pero no les estábamos prestando atención. Siempre pienso en esto porque a veces me pasa en conversaciones con compañeros y demás, que es como, bueno, no sé, hay que empezar a transmitir el noticiero por Facebook. Y tengo compañeros que por ahí me dicen, no, que miren el canal por televisión,
o sea, que lo miren en la tele, no que lo miren por las redes, pero a veces es la forma de llegarle a la gente y que terminan acercándose al canal o a los contenidos o a lo que generamos más por las redes que por la televisión misma, o no, con el hecho de sentarte a mirar televisión. Así que pienso también eso, que el desafío es, o sea, no creo que en un futuro cercano se vaya a terminar la televisión ni nada de eso, sino que tenemos que estar siempre actualizándonos e incorporando todas estas herramientas, porque termina siendo como todo, creo yo, un circuito de comunicación, porque como nosotros nos nutrimos, ¿no?, de las herramientas tecnológicas, también generamos contenidos que terminan ahí también. Así que creo que el desafío es ese, seguir incorporando y seguir actualizándonos y tratar de incorporar en la producción lo que más se pueda, que también nos sirve para achicar distancias y para conocer otras realidades, más allá de lo que tenemos cerca y de lo que es nuestra comunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, espero haber sido clara, estoy un poco nerviosa. Pero, muchísimas gracias. Bueno, un gusto igualmente a todos haberlos conocido y bueno, eso. Gracias. Vos, Gustavo, ¿cómo lo ves? Porque aparte de tu rol, digamos, de conductor y de productor, también has promovido dentro del canal lo que hace a capacitaciones que generen esto de producir una televisión digital, diversificada, trabajada, pudiendo anticipar en redes las noticias que se van a cubrir y tratando también de que los periodistas, los productores y las productoras del canal tengan también otro tipo de competencias y de herramientas, digamos, a la hora de trabajar lo que hace la producción televisiva. ¿Cómo lo ves o cómo es el panorama que... Y así, yo creo que todo el equipo que compone, en este caso un noticiero, tiene que estar pensando en eso. Es un desafío, esa es una palabra, y el desafío es cómo atrapar al público. Sabemos que se ha perdido la masividad que tiene la televisión, pero bueno, tiene que ver con las tecnologías. Creo que también tendríamos que aprovechar una ventaja que tenemos hoy por hoy. Las redes también nos dan un feedback que antes no teníamos. Hoy es directo, permanente, inmediato. Antes vos, para conocer, que pensabas qué quería o requería la gente o cómo tomaba lo que vos le brindabas como mensaje, bueno, por ahí muy rara vez si te topabas a alguien cara a cara o una encuesta que se hacía muy de tanto en tanto para conocer un poco, hacer un sondeo de opinión de la gente. Hoy por hoy es directo y creo que todo eso también nosotros lo tenemos que aprovechar. El cómo contar nuestras historias, nuestras informaciones y también amigarse mucho más aún con la tecnología y el tema multimedia para poder producir para esos canales también. Me parece que ese es el desafío que hoy por hoy tenemos que tener nosotros como medio de comunicación y así tratar de ir logrando sumar. No sé si vamos a llegar a la masividad que quizás en su momento tenía, pero sí vas a sumar potenciales audiencia también que puede llegar a sumarse a lo que vos podés tener por la emisión tradicional, el trabajo multimedia, un transmedia, ¿por qué no? El generar distintas plataformas, la utilización de flashes a través de Instagram, de Facebook, utilizar los canales de YouTube, cosa que me parece que está desaprovechado hoy por hoy. El material, el elemento humano lo tenés, quizás es ir adecuando lo que vos tenés a las distintas plataformas, ¿no? Me parece que ese es el desafío, porque quizás después de lo que es lo multimedia que hoy está dentro de la comunicación como estrella, algo más vendrá más adelante, sin dudas, y tendremos que volver a generar otros nuevos desafíos para estar a tono con todo lo que viene, porque el tema tecnológico obviamente nos va atravesando permanentemente y cada vez la brecha sigue siendo más chica, así que es un desafío permanente, pero me parece que es apasionante, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo. Gracias. Mónica Guevara, Gustavo Balossi y Celeste Gómez compartiendo esta jornada de comunicación y periodismo. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, también. Bueno, muchas gracias.
quiero agradecerles a Celeste, a Mónica y a Gustavo porque siempre han estado dispuestos a brindarnos sus experiencias y que esto no solo nos sirve a nosotros como docentes, a los profesionales o colegas, sino también a los estudiantes que se están formando en nuestra universidad y que con estos testimonios, estas experiencias, los acercamos a la realidad laboral también, que es muy importante para cuando uno sale de la universidad. Así que muchísimas gracias por la buena onda y la predisposición de siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.